Oremos. Bendito y soberano Dios. Cuán regocijados estamos, Señor, de recordar eventos históricos tan maravillosos como esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Una entrada de muchísimo significado. Danos, Señor, entendimiento para comprender tus hechos maravillosos, hechos redentores, hechos que impactan nuestra existencia en este tiempo, hechos que deben indicarnos también el camino que hemos de seguir en nuestra vida en esta tierra, como ciudadanos de tu reino. En esta hora, Señor, abre nuestro entendimiento a tu palabra y sean nuestros corazones rendidos en verdadera adoración a ti, así como aquellos que en Jerusalén, al paso de nuestro Señor, arrojaban las ramas que cortaban de los árboles, así como las túnicas también, y dando grandes voces, decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra se regocijen. Y entre tanto, Señor, que también estamos esperando el regreso de nuestro Salvador, también, Señor, con esa misma alegría y ese mismo gozo, entonemos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te pedimos esta bendición, Padre, en este día, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Las palabras del profeta, el profeta Zacarías, particularmente que hemos leído, son aquellas que también leímos anticipadamente en el pasaje del Evangelio de Mateo, y a las palabras que también hacen referencia los otros evangelios, haciendo un registro de los acontecimientos a los cuales hacemos referencia en este día en conmemoración. Conmemorar es recordar un acontecimiento histórico importante y hacerlo con un acto solemne. Los cristianos afirmamos, porque la Escritura lo hace, que nuestra fe está afianzada en acontecimientos históricos. Muchos han querido hacer parecer la fe cristiana como una mera mitología, como si la fe no tuviera que ver nada con los acontecimientos y con el devenir de la historia. La Escritura habla de que nuestro Dios lleva a cabo los grandes actos de salvación en la historia, en nuestra historia. Por eso es que hoy celebramos, como luego suele decirse con las efemérides, que un día como hoy, nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén. No era la primera vez, había entrado a Jerusalén muchas otras veces, pero esta entrada tenía una característica en particular. Y ha quedado para marcar la historia, para hablarnos del cumplimiento de las promesas que nuestro Dios dio a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, confirmó a Israel
y en el cumplimiento del tiempo, todas estas promesas se han verificado en la historia. Recordamos el acontecimiento histórico, pero también es necesario que tengamos presente, y más aún que el acontecimiento histórico o junto con él, su significado. El significado de aquel acontecimiento histórico. Muchos han tenido problemas con las Escrituras por la manera en que las Escrituras hablan. Por ejemplo, muchos han tenido problemas con el libro de Daniel, porque Daniel, que se escribió mucho tiempo antes de los acontecimientos que narra ahí, y que particularmente narra el desarrollo de la historia desde los babilonios, siguiendo por los medos y persas, continuando por los griegos, llegando a los romanos y anunciando la venida del Señor Jesucristo. Muchos han querido darle una fecha tardía a la escrituración de este libro, porque habla de los acontecimientos como si ya hubieran sucedido, habla con esa certeza como si ya hubieran acontecido, como el que escribe este libro estuviera ahí presente viendo que sucedieran aquellas cosas y luego las registrara. Los que tienen problemas con la profecía y con la manera en que Dios habla, colocan una fecha tan tardía en este libro para colocarlo alrededor del siglo IV antes de Cristo, cuando el libro es mucho más antiguo. Pero los prejuicios de los que critican a las Escrituras hacen que hagan esto con la historia y con las profecías particularmente. Dios es el Señor de la historia. Y la historia está dirigida por nuestro Señor desde siempre. De manera que puede hacer esta revelación que encontramos en el libro de Daniel con esa precisión de decirnos, a través de la revelación que dio a Nabucodonosor y luego interpreta Daniel, decirnos cómo se van a suceder los reinos. Y para corroborar eso hay que leer la historia universal. Y nos cercioraremos de que aquellos acontecimientos están registrados así por los investigadores no cristianos también. ¿Por qué digo esto? Porque al acercarnos hoy a este evento y conmemorar esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, estamos precisamente recordando un acontecimiento histórico que fue el cumplimiento de la palabra de Dios empeñada muchísimo tiempo antes para alentar la fe y la esperanza de aquel pueblo que esperaba la venida del Rey prometido no solo por Zacarías. Encontramos en el libro de Isaías también esas promesas y obviamente el libro que he citado de Daniel. Porque la historia culmina con el advenimiento del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí diríamos con los escritores del Nuevo Testamento, se ha cumplido el tiempo. Y estamos en los últimos tiempos. ¿De qué nos habla esto? Para que nos gocemos, para que nos alegremos. Habla de la fidelidad de Dios. Dios lo que dice, lo cumple. Lo que Dios promete se lleva a cabo en nuestra historia. De manera que podemos atestiguar y gozarnos en estos acontecimientos históricos. Nuestra fe no es una utopía entonces. No nos ha reunido aquí un mero sueño guajiro, como dijeran algunos. No.
Lo que aviva nuestra fe, lo que fortalece nuestra fe, es Dios obrando en nuestra historia, en nuestra vida, para nuestra redención. Así que no estamos simplemente enfatizando algo místico, sino convencidos nos unimos con aquellos que en la entrada del Señor Jesucristo entonaron aquellos cánticos y dieron aquellos gritos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene. Porque estamos convencidos de su significado. No solamente celebramos que entró, sino celebramos, conmemoramos lo que significó esa entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Hemos leído en los Evangelios 2 partes. Primero, el libro de Mateo. También la referencia en el llamamiento a Lucas, capítulo 19, versículos 37 y 38. En esta mañana, entonces, hermanos, y ya casi mediodía, reflexionemos en este acontecimiento y en su significado, porque también la palabra de Dios afirma nuestra fe hoy, confirma nuestra vocación cristiana y alienta nuestra esperanza hacia el futuro, hacia el encuentro también para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso está por cumplirse y se cumplirá pronto. Cuando miramos este acontecimiento en las Escrituras, así como está registrado, encontramos que esta celebración, que este evento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ya es una anticipación de su entrada triunfal al cielo. Había venido del cielo. Y había dicho también a sus discípulos antes: voy a retornar allá de donde vine. Su misión estaba llegando a los momentos más críticos, pero también los más alentadores. Porque la única manera, el único camino de redención era el sacrificio del Cordero perfecto para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. El triunfo estaba por llegar, aunque parecía que no era así, por lo que sucedería en los próximos días. También la entrada triunfal nos desafía a los que escuchamos, a quienes se revela el Señor, porque no es el acontecimiento físico solamente, sino el llamar a los corazones a reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para reconocer al Señor Jesucristo se debe ver con los ojos de la fe. Y tal privilegio tienen aquellos a quienes Dios permite poder ver el reino de los cielos y ver al Rey de Reyes. El Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces hubo muchas respuestas. Cada uno decía lo que pensaba que podría ser. Hoy en día sigue siendo eso mismo. Pero solo unos cuantos, solo los escogidos conocen la respuesta correcta. Tú eres el Cristo. Y dice el Señor: has dado en el clavo. Conoces la respuesta. Pero la conoces no porque tú hayas logrado tal conocimiento por ti mismo. Lo conoces porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y nosotros también deberíamos sentirnos entonces tan bienaventurados
Porque si esa confesión que hemos hecho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces tu hermano también, tu hermana también, has recibido del Padre Celestial esa respuesta. Y eres bienaventurado. Y en tercer lugar, con la entrada de nuestro Señor Jesucristo, nos retorna a la correcta y verdadera adoración de Dios. Como leemos en Mateo, que el Señor causó este revuelo en el atrio del templo. Dicho eso, vayamos a las Escrituras y dejemos que las Escrituras nos hablen. Dejemos nuestro corazón que escuche la palabra y sea la palabra la que nos convenza. No las palabras, sino la Escritura y el Espíritu Santo, como hemos pedido a Dios que obre en nuestros corazones. En primer lugar, la entrada de nuestro Señor Jesucristo tiene dos aspectos. Uno es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y segundo, tiene a su vez un carácter profético. Habla ya de lo que vendrá con la resurrección de nuestro Señor, de su entrada triunfal, de su regreso triunfal al Padre, después de haber cumplido toda justicia. Podemos imaginar aquel acontecimiento, hermanos. Jerusalén se estaba llenando de visitantes. Esta era una fiesta, se aproximaba una fiesta para todo el pueblo de Dios. Y los hombres y mujeres piadosos de todos los lugares venían a Jerusalén para esta fiesta. Imagínense las calles de Jerusalén, abarrotadas. Gente de todas partes venía para la celebración. Habían personas que habían recorrido largas distancias. Imaginemos aquel día en que el Señor entraría a Jerusalén como muchas otras ocasiones y como lo haría después de esta, porque nuestro Señor no pernoctaba en Jerusalén. Pernoctaba con algunos muy estimados amigos de Él que vivían unos 4 kilómetros más o menos de ahí, ¿no? Ustedes saben a quiénes me refiero. Unos muy estimados amigos tenía ahí el Señor. E iba ahí y regresaba por la mañana para ministrar en Jerusalén. Este día, la gente reunida en Jerusalén, al ver que el Señor se aproximaba, como dice la Escritura, montado sobre un burrito que nadie había montado antes, tal como el Señor dijo a sus discípulos y tal como estaba profetizado, como hemos leído, porque la cita que encontramos en el Evangelio de Mateo es una cita, como hemos leído, del capítulo 9, versículo 9 del libro de Zacarías. El Señor Jesucristo, como dice Juan 1:11, a los suyos vino. Miren eso. No solamente se evidenció en ese momento, sino desde antes. Todo el Antiguo Testamento se concentra en la persona y en la obra del Mesías, en la persona y en la obra del Cristo, el prometido de Dios, el que vendría para la redención no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Esa es la promesa latente en toda la escritura del Antiguo Testamento.
Y todos los hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento pusieron su atención en esa promesa del Señor, y eso hacía latir sus corazones a lo largo de la historia. Y como dice la Escritura, muchos murieron sin haber visto el cumplimiento de esto. Pero ahora esta generación era bienaventurada porque a ellos se les permitió ver la revelación de la gracia del Señor Jesucristo. Como dijo Simeón en el día de la presentación del Señor: Señor, han visto mis ojos tu salvación. Hubiéramos querido que todos respondieran así. Pero a veces no sabemos lo que es mejor para nosotros. A veces no entendemos lo que es bueno para nosotros. Y elegimos todo lo contrario. Por eso veríamos al Señor Jesucristo también cuando se aproximaba a Jerusalén a hacer un alto, a hacer una pausa. Había venido a su pueblo. Había venido a los suyos. Había venido a aquellos que amó. De tal manera, dice el Evangelio de Juan, que envió a su Hijo. Pero ese pueblo no le reconoció. Cuando se acercaba el Señor a Jerusalén, lloró. Hizo un alto y lloró. Yo creo que muchas veces los padres hemos llorado viendo las decisiones que toman nuestros hijos. Porque ¿qué padre quiere lo malo para sus hijos? Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y queremos que hagan las mejores decisiones. Pero cuando vemos que nuestros hijos no son sabios, y las decisiones que toman, lo único que están haciendo es llevarlos a la desgracia, ¿qué padre no ha llorado? ¿Qué madre no ha llorado? Ahora imagínense Dios viendo a su pueblo, Dios haciendo toda esta obra de redención por sus hijos, revelando tal amor a su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo cuando su Señor viene? Grita, sí, porque ahí están. Pero esa entrada del Señor Jesucristo también desafía su comprensión de lo que está pasando. Muchos de los que estarían gritando cuando entró el Señor Jesucristo, algunos pocos días después seguirían gritando, pero el grito sería diferente. Ahora es de bienvenida, pero 2, 3 días después, decepcionados, gritarían: crucifícale, crucifícale. ¿Quién quiere amigos como ellos? Y todo esto sucedió. Todo esto realmente aconteció. Todo lo que leemos en las Escrituras es el testimonio de eventos históricos, de acontecimientos reales, que si muchos quieren negar, allá ellos, porque estos mismos acontecimientos un día serán puestos delante de ellos para evidenciarles el amor de Dios que rechazaron. El Señor entró a Jerusalén, pero se da cuenta a dónde llega. Si pudiera hacer otra vez la pregunta de Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente que está ahí, a la entrada del Señor Jesucristo, tiene diferentes opiniones sobre aquel que está entrando. Muchos habían atestiguado sus milagros. Muchos habían estado presentes. ¿Cuántos de estos que estaban aquí comieron de los panes que el Señor multiplicó? ¿Cuántos de ellos disfrutaron de los peces que el Señor multiplicó? ¿Cuántos de ellos vieron al ciego? ¿Cuántos al sano? ¿Cuántos de ellos vieron a los leprosos sanos? ¿Cuántos de ellos vieron a la mujer
que estaba enferma por muchísimos años, sana. Y la conclusión es, para muchos de ellos, que a lo mejor era un sanador. Vieron un sanador, pero no vieron al Mesías. Muchos, en este contexto de la historia, anhelaban la restauración del reino de Israel. Y bueno, todas estas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento están anunciando que el Señor restaurará a Israel. En el año 586, cuando Nabucodonosor, en una tercera invasión, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivos a muchos judíos, entre ellos aquellos jóvenes, de los cuales leemos en el libro de Daniel. Desde el año 586, aunque regresaron después de 70 años, según la profecía de Jeremías, y reconstruyeron el templo, sin embargo, no llegaron a ser una nación independiente. No fue restituido el reino como en los mejores tiempos, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Y muchos anhelaban ver otra vez a Israel como una gran nación. Pero no fue así. Después de Nabucodonosor, después del gobierno de los babilonios, se levantaron los medos, se levantaron los persas. Y pasaron de ser súbditos de un imperio para pasar a ser súbditos de otro imperio. Por el año 300 surge el personaje de Alejandro el Grande. Y entonces surge el imperio griego del cual hablan las Escrituras, que leímos en Zacarías. Y fueron los griegos los que gobernaron ahora a los judíos. Y aunque este rey, este emperador, no duró mucho tiempo, después gobernaron sus generales. Su imperio se dividió en 4 partes entre sus principales generales. Y los israelitas estuvieron en algún momento dominados por los Seleucidas y en otros momentos por los Ptolomeos. Y llegando ya al año 200, comienzan a surgir los romanos, el imperio romano, que son los que gobiernan cuando llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años son? Son siglos. Y en el corazón de los israelitas, este anhelo, recordando las promesas del Señor, de que un día restaurará Dios el reinado de David, alienta su corazón. Y ahora, cuando ven al Mesías, esa esperanza cobra mayor fuerza. Pero sucede algo, que su concepción del reino que ha prometido Dios se ha modificado en sus corazones y en sus mentes. ¿Y cómo conciben ahora a ese Mesías que entra, a este hombre que entra en un pollino y al cual gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor? Quizá los celotes, que eran los nacionalistas en este momento, esperarían que el Señor, con tantos seguidores, con tanta gente que está ahorita arremolinada en torno a Él, causara una revuelta y derrocar a los gobernantes que estaban en turno, a Pilatos, a Herodes, al César. Estaban viendo un reino en términos mesiánicos, en términos políticos, no en términos mesiánicos. Otros estarían pensando en su propio bien, no en la voluntad de Dios. Como mucha gente hoy cree en Dios, pero solo en la medida que sea bueno para ellos. No se trata de qué es lo que Dios quiere, sino de qué es lo que yo quiero de Dios.
Así que todos estos se decepcionaron pronto, porque el Señor Jesucristo ni era un líder político, porque el Señor Jesucristo ni venía a causar una revuelta, ni a derrocar a los gobernantes en turno, sino venía a cumplir la misión que el Padre le había encomendado, de redimir a la creación. No solo al hombre, sino a toda la creación. Como hemos dicho en otras ocasiones, la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene alcances cósmicos. Y ahí estaba, delante de aquella multitud, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el desafío de la fe, hermanos. Porque la fe no camina por lo que ve físicamente. Ahí estaba un hombre que se podía confundir con todo el resto de la multitud. No tenía aparentemente nada de especial. Pero su revelación desafiaba los corazones. Y ese es el segundo punto al que nos lleva. Porque el tiempo nos apremia un tanto. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y los que estaban antes esperaban un reino de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, algunos han tomado estas palabras como refiriéndose a que el reino de Dios está en alguna parte en el espacio, ¿no? Y algunos más lejos en el futuro. Tampoco eso es lo que quería decir el Señor, sino porque el reino de Cristo desafía los corazones. ¿Alguien quiere ver algo físico? No en primer lugar. Por eso el Evangelio de Jesucristo también es conocido como el Evangelio del Reino. Y aquellos a quienes Dios da la gracia de recibir ese Evangelio, de entender ese Evangelio, de ver a Cristo, de dar la respuesta correcta y de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, este ha sido bendecido en su corazón porque ha visto al Rey y ha visto el reino. Dios, en Cristo, viene a restaurar la relación del hombre con Dios. Relación que se perdió desde nuestros primeros padres. El doctor de Graaf, cuando escribe El pueblo de la promesa en el capítulo 1, le titula, cuando está hablando de la creación, Génesis 1, le titula a este capítulo el establecimiento del reino de Dios. El reino lo vemos en Génesis 1, que abarca toda la creación. Y Dios, siendo el Señor de todo, coloca al hombre en una relación de responsabilidad para con Él, para que el hombre cumpla el propósito de su existencia, como dice Génesis 1, 26, 27, 28, Génesis 2, 5, Génesis 2, 15. Trabaje para cuidar y desarrollar el mundo de Dios. Pero la gran desgracia del hombre es que el hombre, lejos de escuchar a Dios y de buscar esa cercanía con Dios, el hombre quiso ser autónomo. Rechazó el reino de Dios. Rechazó vivir en sujeción a la autoridad del Creador y ser dirigido por sus leyes, por su palabra. El hombre dijo, yo quiero ser autónomo.
¿Qué significa eso? Yo quiero ser mi propia autoridad y yo quiero ser mi propia ley. Es lo mismo que estamos escuchando en derredor de nosotros. Es lo mismo que escuchamos en la sociedad. Es lo mismo que estamos escuchando en estas manifestaciones por doquier. ¿Qué está diciendo el hombre? No queremos a Dios, no queremos someternos a Él, no queremos vivir en concordancia con su ley. Nosotros nos gobernamos solos. Nosotros decimos cuáles son nuestras leyes. Pero eso a lo único que conduce es a la miseria del hombre mismo, a la pérdida de sentido de la vida, a la pérdida del significado de la existencia. No es extraño que el hombre viva teniendo hoy en día un gran problema de identidad. Todo es porque dejó a Dios. La única manera de recuperar eso es que el hombre vuelva a Dios. Pero el hombre no puede por sí mismo. El Señor ha venido para volvernos a Dios. Por eso tomó nuestro lugar. Por eso en nuestro lugar se presentó para cumplir toda justicia. Se presentó delante del tribunal del Padre para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. La primera invitación a reconocer nuestra necesidad de regresar a Dios, de postrarnos delante de nuestro Creador, que ahora en Cristo se revela a nosotros. Y en su palabra escuchamos las buenas noticias, las buenas nuevas de que Dios está en Cristo reconciliándonos con Él. Eso es lo que no entendió mucha gente. Ellos querían ver acción, ellos querían quizá una revolución, ellos querían ir contra los gobernantes, ellos querían levantarse otra vez como una nación política. Cuando Dios estaba hablando de la restauración de su reino, de la recuperación de esta relación con Dios, y no solamente del individuo, sino de toda la creación, porque la creación también estaba esperando la manifestación del Hijo de Dios. Como dice Romanos 8, porque la creación también gime, porque la creación también espera redención. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, le dijo a Adán, cuando después de la caída lo confrontó, entre otras cosas dice, maldita será la tierra por tu causa. Y si el primer Adán, en su desobediencia a Dios, trajo maldición a la creación, a la tierra, ¿qué será el segundo Adán? Pues todo lo contrario. El segundo Adán reconcilia al hombre con Dios. Y reconciliando al hombre con Dios, que significa poner al hombre en su oficio otra vez para obedecer a Dios, trae shalom a todo el resto de la creación. Por eso no podemos, hermanos, sino ver la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo como también esa conquista de los corazones de los suyos. Esa conquista del corazón de usted. Ese llamado del Señor, esa bienaventuranza que el Señor le da a usted. De poder reconocer al que viene en el nombre del Señor a restaurar el reino. Qué triste que haya muchos que no entienden eso.
cuando vieron toda aquella algarabía, todo ese gozo de aquella multitud, hubo quienes se enojaron, hubo quienes se molestaron, hubo quienes de inmediato se acercaron a Jesús y diles que se callen, dile a tus discípulos que se callen. Qué terrible es ver cuando los corazones se cierran a la misericordia de Dios. ¿Y saben quiénes eran estos? Eran los primeros que deberían haber ido hacia Jesús, porque eran los líderes, eran los pastores de Israel, eran los que conocían la ley, es lo que conocían la palabra, eran los maestros de Israel. Eso debe traer temor a los que predicamos la palabra. Porque es una gran responsabilidad. Y a veces podría imaginar que si el Señor se presentara en una reunión de presbiterio, si el Señor se presentara en una reunión de consistorio, o se presentara en una reunión de sínodo, ¿le reconoceríamos? ¿O estamos más inmersos en nuestra política, en nuestros acuerdos, en nuestros asuntos, negocios? Cuando los primeros que deberían postrarse delante del Rey deberían ser ellos, porque conocían la palabra. El Señor ha entrado en el corazón de su pueblo, porque Dios le ha dado la gracia a sus escogidos de poder ver correctamente al Rey de Reyes y Señor de señores. Pero el Señor también en su entrada se dirigió al templo. ¿Qué vio en el templo? Yo creo que estaba como en el metro, ¿no? Entra uno, ¿no? Como una oferta, como una promoción, 2 borreguitos por uno, ¿no sé? ¿No? Las mesas de cambio, ¿no? Un mercado. Un mercado en un lugar donde debería haber oración. Yo creo que estaba muy cotizado el metro cuadrado ahí en el atrio, ¿no? Porque no estaban ahí de a gratis, había, ¿no? ¿Quiénes cobraban ahí y se beneficiaban de toda esta mercadería? Los líderes, los sacerdotes. Otra vez es terrible esta circunstancia. Dice la Escritura, en el pasaje que hemos leído, hermanos, en el versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: recuerda la ley, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué habían convertido el culto? ¿En qué habían convertido la casa de Jehová? Esa casa donde Dios dijo: yo voy a morar en medio de ustedes. Esa casa de la cual en el día de la dedicación Salomón, diciendo estas palabras: cuando alguien viniera aquí y hubiere pecado y orare aquí, será perdonado. Ese lugar
que hablaba de esa comunión de Dios con su pueblo, de que Dios de una manera muy misericordiosa para enseñar y para fortalecer la fe de su pueblo, puso ese símbolo de su presencia en medio de ellos. Pero ¿cuántas veces cambiamos para dar más bien satisfacción a nuestros propios deseos? A veces nos olvidamos de cuál es nuestra vocación, los líderes eclesiásticos, y cambiamos el rumbo. Y a veces hablamos de mi iglesia y tratamos a mi iglesia como si fuera el feudo mío. La iglesia es de Cristo. Pablo decía a los hermanos de Corinto que estaban diciendo, nosotros somos fans no tenía sus fans del apóstol Pablo, y había un grupo de fans ahí de Apolos y de Cefas. Y Pablo confronta a ellos y le dice, a ver un momento, ¿y yo qué hice por ustedes? ¿Y qué hizo Cefas? ¿Y qué hizo Apolos? Lo único que somos nosotros es ser siervos. Pero el que da el crecimiento es el Señor. ¿Cuántos se ha diversificado el cristianismo siguiendo corrientes, siguiendo pensamientos, siguiendo toda una serie de diversas costumbres? Unos predicando el evangelio de la prosperidad, otros el de la sanidad, y así hay muchos. Cuando el evangelio es uno y la verdad es una, y la adoración que se da en conformidad a la verdad es la adoración de la cual se complace Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, cuando se encontró con ella. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A veces pienso que en algunos momentos llegamos a ser más presbiterianos que de Cristo. Y de repente somos más bautistas que de Cristo. Y de repente somos más pentecostales que de Cristo. ¿No? Porque damos primer lugar a nuestra denominación, a nuestra forma, a nuestra estructura. Cuando nuestra búsqueda constante debe ser adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es el Señor que tiene que ser presbiteriano, es el presbiteriano que tienes que ser conformado a la voluntad del Señor. Asegurémonos o pidamos a Dios que nos guíe en el camino de la verdadera adoración. Concluyendo, hermanos, hay mucho más que recordar y decir de todos estos acontecimientos. Pero como dijimos al principio, una conmemoración es un recordar de los acontecimientos históricos importantes. En nuestro caso, acontecimientos históricos redentores de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, la gloria sea para Dios. Hosana en las alturas. 2. Confirmamos nuestra fe, no como una utopía, sino como una afirmación en los soberanos hechos de Dios en la historia para nuestra salvación. Y por lo tanto la Escritura se encarga de decir, aconteció, sucedió en los días de, para que se cumpliera, etc. Tercero, aquel que entró en Jerusalén, después de resucitar, ascendió al cielo. Y dice Hechos 1, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. La segunda venida también será un acontecimiento histórico.
Nada de rapto secreto. Nada que comienzan a desaparecer. Nada que algunos ya se fueron. Dice la Escritura, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Y todo ojo le verá. Cuarto, y la pregunta más importante, cuando venga otra vez, ¿qué hallará el Señor en su iglesia? A los suyos vino ya una vez, y los suyos por segunda vez vendrá por los suyos. ¿Y los suyos? Dijo el Señor Jesucristo mismo, ¿hallará fe en la tierra? O muchos de los que hoy están entre los que gritan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos que gritan, viva el Rey. ¿Tienen su propia idea del reino que no concuerda con las Escrituras? ¿Qué es lo que conmemora entonces? ¿Qué significan sus palabras? Esas son preguntas que cada uno ha de responder en su corazón con toda honestidad. ¿Qué conmemoras hoy? ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué significado tiene para mí, para nosotros aquí y ahora? De manera, hermanos, que es una invitación a vivir como ciudadanos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en estos tiempos difíciles en que la fe cristiana está siendo atacada por todos lados. En que la manera de pensar fiel a Dios, en que una vida donde declara a Dios Rey de toda la existencia está siendo atacada. Porque hoy sí permiten decirle, bueno, usted puede creer lo que quiera, siempre y cuando eso esté de las puertas de su casa hacia adentro y en el templo. Pero nos han quitado de la esfera pública para proclamar que nuestro Señor es Rey de la política, es Rey de la economía, es Rey del arte, es Rey de la educación, es Rey en todos los ámbitos de la vida. Si nosotros no hemos luchado por eso, entonces nuestros gritos de algarabía para el Rey no tienen mucho sentido, porque parece que son solo palabras, pero no hechos. El desafío está, entonces, en que así como gritamos al Rey que viene, proclamemos su señorío en toda nuestra vida, glorifiquemos a nuestro Dios. O si queremos decirlo así, gritemos menos y hagamos más. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, nos regocijamos tremendamente en estos acontecimientos que testigos han puesto por escrito, han dicho nuestros hermanos como Mateo, como Lucas, como Juan, como Marcos, han dicho, así sucedió. Nos consta, nos hemos regocijado en esos acontecimientos, porque tú eres un Dios fiel, un Dios veraz, un Dios que su palabra se cumple totalmente en nuestra historia. Y los hechos de los cuales tu palabra nos habla como hechos salvíficos, hechos redentores,
nos regocijan, Señor, porque aunque desobedecimos, nos rebelamos contra ti, nos abandonamos nosotros mismos a la miseria, has venido, Señor, a reconciliarnos contigo. Has venido a volvernos a ti. Gracias, bendito Dios, por tal misericordia, por tal bondad. Bienaventurados somos, para que entonces, Señor, de aquí en adelante, vivamos como ciudadanos de tu reino, haciendo todas las cosas, proclamando tu nombre y tu autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Es una lucha tremenda, pero si tú estás con nosotros, en tu nombre haremos proezas. Bendito sea, Señor, y esperamos aquel día, Señor, cuando una vez más todo tu pueblo regocijado esté listo para tu regreso. Entre tanto, Señor, también guarda esa esperanza, esa fe en nuestros corazones hasta ese día en que se cumpla tu promesa una vez más. Amén.